Hola viajeros, buenos días, tardes o noches a la hora que me estés viendo. Espero que te encuentres de maravilla. Me han estado solicitando que si les puedo hacer nuevas rutas por Europa con otros países, por lo que el día de hoy te traigo una ruta de 15 días incluyendo Inglaterra, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Así que comencemos. En esta ocasión te sugiero que des inicio a la ruta con Londres, ya que existen 6 distintos aeropuertos, por lo que hay 6 oportunidades diferentes de encontrar un mejor precio para tu vuelo, y el regreso será por Alemania. Así nos ahorraremos el vuelo de conexión entre estas ciudades. Para recorrer Londres vamos a darle del día 2 al día 4, para que podamos recorrer los lugares más emblemáticos de esta increíble ciudad. Debido a que podrías venir cansado del vuelo, el primer día dedícalo a adaptarte al horario, descansar un poco y recorrer alrededor de tu hotel para recuperar energías que necesitarás durante el viaje. Para el segundo día te recomiendo que empieces por conocer el centro histórico, como podría ser el Big Ben, la Abadía de Westminster o el Palacio de Buckingham. El tercer día puedes dedicarlo a los museos, ya que muchos de ellos son completamente gratis, como el Museo Británico, el Museo Natural de Historia y el Museo de Londres. Para el día número 4 puedes optar por conocer algunos de los parques más famosos o, si tu presupuesto lo permite, darte una escapada al mundo de Harry Potter en los estudios Warner Bros. Y si no sabes cómo recorrer la ciudad, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a ver un video específico de cómo recorrer Londres en 3 días. Un presupuesto para 3 días entre bajo y moderado en esta ciudad podría ser entre 400 y 650 euros dependiendo de tus preferencias. Para el día número 5 te sugiero que emprendas el camino con destino a París después del desayuno. Dependiendo de tu presupuesto será la opción que elijas para trasladarte. El avión tiene un costo aproximado de 100 euros, con una duración de 4 horas. El más rápido será el tren, con un trayecto de 2 horas y media y un costo aproximado de 125 euros. Mientras que la opción más económica será por autobús, con un costo promedio de 35 euros, pero con una duración de 9 horas. Y llegando a París, te sugiero que realices la Vista a París iluminado, en un crucero por el Sena. Nuestros días del 6 al 8 se los daremos a recorrer París y conocer sus mejores monumentos y museos. Para nuestro sexto día visitaremos el monumento más famoso de París, la Torre Eiffel, y sus alrededores como los Campos de Marte. El siguiente día nos adentraremos en la historia conociendo el Museo del Louvre, para después recorrer los Campos Elíseos y terminar nuestro día en el Arco de Triunfo. Y para nuestro último día nos deleitaremos con las vistas de la Basílica del Sagrado Corazón, la Catedral de Notre Dame y un poco de fiesta visitando el barrio latino. De este recorrido también te dejo el link en la descripción para que puedas ver el video completo. El presupuesto en esta ciudad podría ser entre 300 y 450 euros. Después de desayunar muy temprano el día número 9, tomaremos un autobús con destino a Brujas, en Bélgica. Este autobús tiene un costo promedio de 28 euros y una duración de 4 horas y media. Y si quieres una opción más rápida, de 2 horas y media, podrías tomar el tren con escala en Bruselas por unos 90 euros. Una vez en esta bella y romántica ciudad, da un paseo por el casco antiguo y conoce el Lago del Amor, sus románticos canales, bellos edificios e iglesias, una de las ciudades más hermosas y pintorescas del mundo. Nuestro presupuesto de un día en esta increíble ciudad rondaría entre los 25 y 50 euros. Para nuestro día número 10 nos trasladaremos a Bruselas en tren, con un costo aproximado de 10 euros y un recorrido de 1 hora. Visitaremos algunos de los monumentos más representativos como el Atomium, la Grand Place y el Manneken-Pis, uno de los símbolos más representativos y queridos de Bruselas. Esta pequeña estatuilla de apenas 50 centímetros de un niño desnudo orinando en la pila de una fuente representa el espíritu rebelde de los bruselenses, una leyenda que no querrás perderte cuando vayas. Y al siguiente día puedes realizar la ruta del cómic,
que es un imperdible. Sobre todo, claro, para quienes aman los cómics. Pero no solo para ellos, ya que se trata de un recorrido muy pintoresco en el que podrás ver increíbles fachadas de edificios pintadas con murales de los cómics más famosos de Bélgica. Y por supuesto, no puedes irte de Bruselas sin probar sus famosas cervezas. Puedes elegir entre varias opciones ya que tienes numerosos bares a tu disposición, o puedes probar con el tour de cata de cerveza tradicional belga, que en mi opinión es una maravillosa alternativa, así no te quedas con ganas de probar nada. El presupuesto para esta ciudad será entre 80 y 120 euros. A 3 horas de distancia en autobús con un costo promedio de 20 euros llegaremos a Ámsterdam para nuestros días número 12 y 13. Una ciudad con una cultura liberal, un lugar que te sorprenderá por sus canales, muelles, arquitectura y sin lugar a duda por sus atracciones poco convencionales. El primer día lo dedicaremos a recorrer el centro histórico, a tomarnos un paseo en barco por sus pintorescos canales y por la noche visitar lo más famoso, que es el Barrio Rojo, donde echarás un vistazo único al mundo de la profesión más antigua del mundo. Y al otro día lo podemos dedicar a visitar sus museos y la famosa casa de Ana Frank. Esta es una ciudad costosa, por lo que nuestro presupuesto de 2 días rondará entre 220 y 350 euros. Para nuestros 2 últimos días tomaremos un tren con destino a Alemania. El costo del tren es de aproximadamente 60 euros con un recorrido de 6 horas y media, por lo que si deseas ahorrar tiempo podrías optar por tomar un avión de hora y media con un costo promedio de 97 euros. El día 14 visita lugares imprescindibles como son la Puerta de Brandeburgo y el Monumento al Holocausto. Recórrelo con calma y sobre todo con respeto. Te recomiendo ir al centro de información que se encuentra bajo el monumento, que te ayudará a conocer la historia de la comunidad hebrea durante la Alemania nazi. Una buena opción para conocer mejor la historia de la ciudad es reservar una visita guiada por el Berlín del nazismo. Y para el último día, puedes alquilar una bici y llegar hasta East Side Gallery, la parte más famosa del muro de Berlín y uno de los imprescindibles de la ciudad. Este muro dividía la ciudad entre la zona oriental y occidental en la época de la Guerra Fría, durante la cual pasar de un lado al otro suponía arriesgar la vida, hasta que cayó en noviembre de 1989. Esta parte del muro de más de 1 kilómetro es considerada como la galería de arte al aire libre más grande del mundo. Se conservan grafitis míticos que recuerdan la historia de la ciudad junto a mensajes pacifistas. Nuestro último presupuesto para la ciudad de Berlín rondará entre 150 y 200 euros. Nuestro presupuesto final de 15 días por 5 países diferentes, incluyendo alojamiento, comidas, transporte y atracciones turísticas, quedaría para un bolsillo apretado de 1.175 euros y para un bolsillo más liviano de 1.820 euros, a los cuales habría que sumarles los traslados entre países dependiendo de cuáles elijas. Recuerda que la ruta que te doy es solamente una opción de viaje, por lo que tú puedes irla adaptando a tus necesidades y preferencias. Si quieres poner una ciudad o quitar otra, también puedes hacerlo. Y si hay una ciudad que te guste mucho, le puedes dar más tiempo. También dependiendo de cómo encuentres tus vuelos, puedes empezar tu ruta por Alemania y terminarla por Inglaterra. El chiste es que te diviertas, que te guste y que te la pases increíble. Gracias por haber llegado hasta aquí y ver mi video. Si te gustó, no olvides darme like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Circuito Viajero.